Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast, Real Spanish Podcast with Héctor. En el episodio de hoy hablaremos de la piratería en México. Cuando hablamos de piratería en México, lo primero que viene a la mente son los puestos llenos de películas, discos falsificados, videojuegos baratos y ropa de marca que nunca pasó por una tienda oficial. Sin embargo, este fenómeno va mucho más allá de los tianguis y puestos callejeros. La piratería es un tema complejo que mezcla economía informal, desigualdad, acceso al conocimiento, cultura popular y hasta nostalgia. En este episodio vamos a explorar a fondo las distintas facetas de la piratería en México y cómo ésta se entrelaza con la vida cotidiana de millones de personas. ¿Por qué tanta gente sigue comprando piratería? ¿Qué tanto daño causa realmente? ¿Es siempre negativa? Y más importante, ¿qué nos dice esto sobre nuestro país y su relación con el consumo, el acceso y la legalidad? En cualquier ciudad de México, especialmente en los tianguis o mercados sobre ruedas, es común encontrar una variedad impresionante de productos piratas, desde películas recién salidas en el cine, a veces grabadas directamente desde los asientos, hasta tenis de marca Nike, Adidas, Gucci, que cuestan una fracción del precio original, mochilas escolares con personajes mal dibujados, juguetes, perfumes y hasta artículos electrónicos. Muchos de estos productos son visualmente casi idénticos a los originales, aunque suelen tener menor calidad. Lo que llama la atención es lo normalizado que está su consumo. Para muchas familias mexicanas, estos productos no son una opción ilegal, sino simplemente la única forma de acceder a ciertas cosas. Comprar una mochila de Spider-Man pirata para el regreso a clases, por ejemplo, no es visto como un delito, sino como una solución práctica y económica. En un país con altos niveles de desigualdad, la piratería se convierte en una especie de nivelador de acceso a ciertos bienes culturales. Sin embargo, detrás de esa accesibilidad, también hay industrias afectadas, empleos formales que no se generan y una economía informal que crece sin control. Además, muchos de estos productos se producen en condiciones laborales muy precarias, a veces incluso con trabajo infantil. El problema no es blanco y negro, sino un matiz de contradicciones que vale la pena observar con atención. Uno de los aspectos menos conocidos de la piratería es cómo llegan todos esos productos a México. Muchos provienen de países como China, donde la producción de copias es masiva. Estos productos suelen entrar al país por puertos como el de Manzanillo o Lázaro Cárdenas, escondidos en contenedores o bien en pequeñas cantidades por aduanas menos vigiladas. También hay redes de producción nacional, especialmente en ropa y calzado. Una vez dentro del país, estos artículos pasan por redes de distribución bien organizadas, que van desde mafias hasta comerciantes independientes. Hay intermediarios que se encargan de mover la mercancía por estados y revendedores que la colocan en tianguis, ferias y hasta en redes sociales. Algunos productos incluso se venden por catálogo o llegan hasta pequeñas tiendas de barrio. Este sistema paralelo de comercio es sumamente eficiente y difícil de rastrear. Muchas veces, aunque la policía decomise mercancía, el sistema se regenera rápidamente. Algunos expertos argumentan que atacar la piratería sin ofrecer alternativas económicas reales a quienes la venden es simplemente mover el problema del lugar. En el mundo digital, la piratería ha evolucionado. Plataformas como Cuevana, Pelispedia o páginas para descargar videos y software craqueados
han sido populares durante años. Muchas personas en México aún consumen contenido por estos medios, especialmente porque las plataformas legales suelen estar fragmentadas y no siempre son accesibles económicamente. Para muchos jóvenes, descargar un programa de edición como Photoshop o un videojuego de paga puede parecer lo más normal del mundo, pero detrás de esa acción hay también un conflicto entre el deseo de aprender o entretenerse y el precio muchas veces inaccesible de esos productos. Esto se agrava cuando se trata de herramientas para la escuela o el trabajo, donde la piratería parece casi una necesidad. Hoy en día, incluso con servicios como Netflix, HBO o Spotify, sigue habiendo una parte de la población que prefiere o necesita recurrir a opciones piratas. En algunos casos por la calidad del Internet, por la disponibilidad de subtítulos o simplemente porque no tienen una tarjeta de crédito o débito para pagar servicios legales. Un fenómeno creciente en los últimos años es la piratería de cursos en línea. Plataformas como Udemy o Doméstica ofrecen formación profesional en diseño, programación, ilustración y más. Sin embargo, estos cursos también son pirateados y distribuidos en canales de Telegram, Google Drive o páginas con recopilaciones enteras. Para quienes no conocen estas páginas, son plataformas internacionales que ofrecen miles de cursos en línea en temas diversos, con precios que varían desde unos cuantos dólares hasta más de 100 por curso. La piratería de estos cursos plantea una pregunta interesante. ¿Estamos ante una violación clara del derecho de autor o ante una democratización del conocimiento? Aunque muchos justifican su descarga como una forma de aprender sin recursos, también afecta directamente a creadores e instructores independientes. Es otro dilema entre accesibilidad y justicia. Una parte fundamental del ecosistema pirata en México gira en torno al software profesional. Programas como AutoCAD, Revit, Photoshop, Ableton o FL Studio son herramientas caras que muchos estudiantes y profesionalistas utilizan en versiones piratas. Estos programas, al ser esenciales para carreras técnicas y creativas, son compartidos ilegalmente con cracks, seriales o versiones portables. En muchas universidades, e incluso en oficinas pequeñas, se usan programas sin licencia debido a su alto costo. Aunque empresas como Adobe o Autodesk ofrecen licencias para estudiantes, no todos saben acceder a ellas o cumplen con los requisitos. Así, la piratería termina siendo la vía de entrada al aprendizaje de herramientas que legalmente serían inaccesibles. Esto genera de nuevo un escenario contradictorio. Miles de jóvenes y emprendedores aprenden con software pirata, se profesionalizan y eventualmente consiguen trabajos donde sí se requieren licencias legales. ¿Es entonces la piratería una puerta de entrada al desarrollo profesional o simplemente un atajo que retrasa el desarrollo de un mercado digital formal? A lo largo de los años se han realizado múltiples operativos para combatir la piratería en México, con decomisos de discos, ropa, juguetes y productos electrónicos. Sin embargo, estos operativos suelen ser temporales y no atacan las causas profundas del problema. Es común que tras un decomiso los puestos regresen a los pocos días. La ley en México contempla sanciones tanto para quienes venden como para quienes distribuyen la piratería, aunque rara vez se castiga al consumidor. Sin embargo, las penas pueden ser de hasta 6 años de prisión y multas altas para quienes producen o comercializan copias ilegales a gran escala. Pese a esto, el sistema judicial no siempre es eficiente ni equitativo. Algunos críticos
aseguran que se persiga a pequeños comerciantes en lugar de atacar a las redes de distribución o a quienes realmente lucran a gran escala. Otros plantean que es necesario buscar un equilibrio entre el combate a la ilegalidad y el desarrollo de opciones legales accesibles para la población. Una de las cosas más interesantes de la piratería en México es que no siempre se percibe como algo negativo. Para muchos, consumir piratería no es robar, sino simplemente no pagar de más. La cultura popular ha normalizado esto a tal grado que existen memes, videos e incluso personajes cómicos que giran en torno a este fenómeno. Esta percepción está muy ligada a una desconfianza hacia las grandes marcas y una economía que muchas veces margina a quienes no pueden pagar los precios oficiales. En ese contexto, la piratería aparece como una forma de resistencia o de sobrevivencia. No es raro escuchar frases como ¿para qué pagar 200 si lo venden en 20? O es lo mismo, pero más barato. Aún así, no se puede ignorar que esto tiene consecuencias, desde la afectación a industrias creativas hasta la perpetuación de la informalidad. El reto está en reconocer las razones por las cuales existe la piratería, sin romantizarla, pero también sin criminalizar a quienes no tienen otra opción. La piratería en México es un reflejo de múltiples realidades: falta de acceso, desigualdad, ingenio, contradicción, corrupción, informalidad y cultura. No es un fenómeno sencillo de erradicar ni tampoco fácil de juzgar. ¿Es correcto criminalizar a quienes solo buscan acceder al conocimiento o entretenimiento? ¿Qué papel juega el gobierno, las marcas y la sociedad en este fenómeno? Y cuéntame, ¿cómo es la piratería en tu país? ¿Has comprado o consumido algún producto pirata? ¿Conoces alguna historia relacionada? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si consideras suscribirte, darle like, dejar un comentario o compartir el video, lo apreciaría bastante. Que tengas un excelente día. Gracias por escuchar Real Spanish Podcast with Héctor. Nos vemos en el próximo episodio.